personales. Por eso tenemos esta mañana como invitado al gerente CEO de Grupo B-Solutions, Hugo Vera, para tratar la ley de protección de datos. 7 de la mañana, este contacto es vía Zoom. Nos indica don Johnny si ya podemos poncharlo a don Hugo Vera. ¿Cómo está? Muy buenos días, don Hugo, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues un saludo a todos los oyentes y a quienes también nos ven por las redes. Un gusto estar con ustedes pues para poder conversar sobre estos temas también que son importantes, como el tema de la protección de datos personales acá en el país, ¿no? La ley de protección de datos, ¿qué tanta protección nos da o qué sugerencias tiene usted, por favor, don Hugo? A ver, mire, el tema de la protección de datos personales no es algo nuevo, ¿sí? En realidad esto está enmarcado desde ya varios años atrás. De hecho, hay una historia sobre el tema de la protección de datos personales en el mundo en general. Sin embargo, pues desde el año 2021 esto ya está regularizado, por decirlo acá en el país. Ya se sentó la ley y demás, y existe ahora ya inclusive ya está armado completamente el órgano regulador aquí en el país. Y eso por lo menos a nosotros como personas nos asegura, en este caso, pues para que nuestros datos personales no estén divagando como se estaba haciendo anteriormente. Recordemos que hace algunos años incluso hubo una problemática por el tema de que nuestros datos estaban difundiéndose por ciertas empresas en el país como como dato, por así decirlo, como un dato fantasma, ¿no? Un dato inclusive que se lo estaban llevando y trabajando en las distintas empresas. Entonces a nosotros hoy en día, con esta ley, nosotros podemos, como usuarios, como personas naturales, jurídicas y demás, podemos ya establecer ciertos mecanismos de defensa cuando estén trabajando con el dato personal. Entonces ya tenemos esa opción como persona, y hay que hacerla obviamente efectiva, ¿no? Y esto cabe indicar que aplica a todas las personas y a todas las empresas de todos los sectores, ¿sí? Entonces nadie, como que dice, se salva de que no es de empresas, sobre todo, que traten nuestro dato personal de la forma más adecuada. Por eso se llama Ley Orgánica de Protección del Dato Personal, ¿no? Entonces eso es importante aclarar, porque esto ya está en vigencia y obviamente hay sanciones para quien hagan, en este caso, pues, mal uso de nuestros datos. Y eso hay que conocerlo. Eso en cuanto a los bancos de posibles clientes, de potenciales clientes que existían, que rotaban. Uno no sabía de dónde habían sacado su número para ofrecerle un servicio. No, incluso hubo temas de cuando los movimientos políticos necesitaban firmas de adhesiones para poder ser respaldados y ser reconocidos como movimiento político. Resulta que por ahí unos CDs con firmas circulaban y entonces así llenaban el número de firmas necesarias. Pero en cuanto a protección de que alguien utilice mal mis datos para firmar, por ejemplo, mi firma electrónica, para firmar un documento muy importante, ¿solo si se enteran de la clave lo podrán hacer o si hay mecanismos? Porque cada vez, lamentablemente, hay gente que se especializa en robar datos. Sí, mire, hay mecanismos, obviamente. La ley en realidad tiene 12 capítulos y hay principios y derechos, ¿no es cierto? Nosotros como personas tenemos que indicarles de forma explícita el que puedan utilizar nuestros datos. Cuando, por ejemplo, hoy en día a ustedes o a cualquier persona le empiecen a llamar, ¿sí?, de cualquier lugar, ¿sí?, o ustedes se enteren de algo, o sea, inmediatamente pueden decir, a ver, de dónde sacaron sus datos, ¿sí? Y es más, o sea, ustedes ya hoy día existe ya la forma de ir y denunciar, porque ya el ente que controla, en este caso, que es la Superintendencia de Protección de Datos, ya puso un mecanismo de denuncia, ¿sí? Entonces ustedes pueden acercarse sin ningún problema, ¿sí? Si es que están recibiendo, en este caso, llamadas porque hay llamadas de bancos, hay llamadas ¿cómo se llama?, de instituciones de turismo,
llamadas de cualquier sitio, inclusive si ustedes se enteran que están tratando, ustedes ya pueden acercarse al ente regulatorio y hacer la denuncia, inclusive ya tomando datos de quién fue, y porque nosotros no tenemos participación en muchos casos con entidades bancarias, y a pesar de eso, pues nos llaman. Entonces, nosotros tenemos ya esa potestad. Ahí hay que tener claro, ¿no? Dentro de estos 12 capítulos existe justamente el régimen sancionatorio, los procedimientos administrativos, existen los derechos ciudadanos, y nosotros somos ciudadanos. Entonces, nosotros podemos ir tranquilamente y decirle, mire, yo no he firmado nada de forma explícita en la que yo le he dicho a esta institución que trate mis datos, ¿sí? Así que pues ustedes pueden acercarse y denunciar. Y obviamente el ente ya de control pues tomará las acciones del caso, y tomará en este caso pues contacto con las personas. De hecho, fíjense que ahora ya el ente va a empezar con el tema administrativo, porque existió ya denuncias sobre 3 empresas, entiendo que son 2 del ámbito de tecnología, y hay una empresa más que también ya van a empezar con el tema administrativo. Entonces están empezando ya a hacer estas revisiones que son, y ahorita ya son marcadas dentro de la ley, y obviamente pues ahí es donde que nosotros tenemos que también ser muy cautos, ¿no? Del lado del empresario, pues ser cauto, ya sea empresa pyme, empresa o gran empresa, puede ser muy cauta en esos temas. Y del otro lado nosotros tenemos esa protección para que nuestro dato no sea usado pues de la forma más, o sea usado en realidad de la forma más adecuada. El mecanismo de denuncia ante la Superintendencia de Protección de Datos es en línea o también es mixta, presencial y sí, es mixta. Entiendo que ahora habilitaron ya un buzón, ¿sí? Entonces ustedes pueden acercarse, entiendo también, o sea, ya pueden acceder a la página web de la institución, ahí estarán todos los pasos, estarán cómo ustedes pueden generar esta denuncia, ¿sí? Ya hay teléfonos, o sea, ya existe la oficina como tal. Hasta el año anterior no existía todavía, y existía el organismo, pero no existía ni siquiera oficinas. Hoy existen oficinas, hoy existe el mecanismo, de hecho ya existe un procedimiento para la denuncia, entonces eso hay que tomarlo en consideración, ¿sí? Los mecanismos, y aquí es importante que hay que hablar también de los mecanismos administrativos, porque no solamente es el tema de que nosotros podamos hacer la denuncia, ¿no? Pero del lado del empresario hay que tomar en consideración que existen los mecanismos administrativos, en donde hay principios que hay que respetar, como la calidad del dato, por ejemplo, ¿sí? Que es un mecanismo para poder tratar de la mejor forma y a la forma más adecuada en una organización estos temas, ¿no? Y eso tiene que ver mucho, por ejemplo, le comento, con el tema de gobernanza del dato, ¿sí? Que es un mecanismo administrativo que me ayuda a regular y a controlar las cosas en la organización. Entonces, de lado y lado, pues hay que tomar medidas. Sí, en el lado de que nos violenten el dato personal, pues se puede hacer las denuncias ya, y del lado pues del empresario, pues tomar estas consideraciones para, como la gobernanza del dato, por ejemplo, para mantener el dato tratado de la mejor forma, ¿no? Y obviamente la seguridad, que es otro de los temas, porque hay robo de información también, ¿sí? Y ese robo pues hay que cuidarlo, ¿sí? Hoy con los ataques cibernéticos, con los ciberataques, pues pueden robar estas bases de datos. Sin embargo, existen estándares internacionales que puedo aplicar en las organizaciones para que eso no suceda. Sí, ese es el temor, ¿no? El tema, yo por obligación tuve que sacar desde el 2019 firma electrónica. Ya tengo 6 años de haberla obtenido, pero confío en la empresa donde yo la obtengo, confío. Por supuesto. Por supuesto. Pero, por ejemplo, yo tenía que renovarla urgentemente de un día para otro a inicios de este mes. Y alguien por ahí me escuchó que estaba yo en ese apuro y me ofreció la renovación. Me ofreció la renovación una persona común y corriente, así como yo, la renovación. Le digo, no, es que yo la tengo en tal empresa. No, sí, no importa dónde la tenga, yo se la renuevo. Eso es posible, que una persona cualquiera le ofrezca a uno ese servicio sin necesidad de que yo vaya o llame, porque mi empresa, la de la firma electrónica, me da la facilidad de que yo renueve incluso en su portal.
Sí, mire, es posible, se puede dar, sin embargo, ahí recordemos que hay definiciones importantes de los titulares, que somos nosotros las personas del dato personal. También está el responsable, sí, que es la persona que decide sobre la finalidad, está el encargado y el delegado. Entonces, por ejemplo, cuando usted está pasando ya los datos en las organizaciones, siempre va a existir los responsables y los encargados. Si a usted le va a renovar, por ejemplo, su firma electrónica una organización que sea, en este caso, avalada dentro del país para generar firmas electrónicas, en ese momento usted está entregando sus datos a ese responsable, ¿sí? Antes de que esta empresa le renove, en este caso, su firma electrónica, ellos van a tener que haberle entregado a usted un contrato, por así decirlo, en el que usted entrega sus datos personales de forma explícita y usted está aceptando el tratamiento de su dato personal. Eso, por ejemplo, es normativa hoy. Las organizaciones tienen que tener primero ese contrato. Si es que no le están entregando ese contrato, por ejemplo, ellos están cayendo tal vez en una violación ya a la ley y a la norma, ¿sí? Entonces, de esos temas hay que asegurarnos. Y justamente la sociedad en general pues no conoce mucho sobre este particular. Falta difusión, falta educación, ¿sí? Falta en este caso inclusive un tema más de publicidad para que la gente conozca sobre eso. Porque claro, cualquier persona me puede decir, yo te renovo la firma electrónica, perfecto. Sí, te voy a renovar, pero como que si obligatoriamente esta organización tendría que ser el firmar primero algo explícito porque usted está entregando sus datos personales. Sí, por eso es que la educación empieza inclusive desde nosotros, de las personas, y hay que conocer que para hacer eso primero hay que firmar el contrato explícito en donde yo diga que estoy entregando mi dato personal y en este caso el responsable va a ser la organización a quien están entregando y ellos tendrán que tener los mecanismos de protección de mi dato personal. Entonces, claro, si existe esa comunicación, existe esa educación, pues nosotros estamos seguros de que el dato va a ser bien tratado, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta y eso para todos los que nos están escuchando, la ciudadanía, siempre tenemos nosotros ya de forma, en este caso, pues ya natural, solicitar este tipo de situaciones, ¿no? Y eso para protegernos, ¿sí? Porque recordemos, si es que nosotros no nos protegemos, pues el resto tal vez nos está entregando los mecanismos suficientes para proteger mi dato y va a ocurrir lo que está ocurriendo. Recordemos que esta ley nace para que no exista este robo de información, para que no haya estas bases de datos fantasmas, y recuerde que, como les decía, esto está a nivel mundial, ¿no? Esto todavía hubo más énfasis cuando hubo el robo de los datos, o mejor dicho, la venta no consentida de los datos de Facebook en la campaña de Donald Trump en su primera elección, ¿sí? Entonces ahí es donde que se aplicó mucho más estos entes. Hubo más aplicación del ente de control y tuvo más sanciones por esta empresa analítica. Recuerdo en ese momento pues tuvo una sanción ejemplar, ¿no? Por estos fines. Don Hugo Vera, cuéntenos qué propondría usted para culturalizar al país. Uh-huh. Con respecto a esta materia, ¿por qué? En días pasados, una amiga, futura abogada, conocedora del derecho, porque lo está estudiando, a veces el que está estudiando derecho sabe más del que ya tiene años de abogado, resulta que la veo haciendo puchero, la veo bien triste. Le digo, ¿qué le pasó? Dice, vino una persona aquí a entregarme un impreso con firma electrónica. Y como le dije que todos los documentos con firma electrónica tienen que ir al portal web y que no se lo puedo recibir manualmente, me dijo 4 cosas y que no sabes quién soy yo, la típica, ¿no? No sabes con quién te metes. No, la pobre chica le trató de explicar con la normativa y la otra señora se fue vociferando por ahí. Gracias a Dios no le mentó a la madre la señora que estaba hablando despóticamente, pero eso refleja un desconocimiento. Si yo firmo electrónicamente, el documento va por vía electrónica, se presenta por vía electrónica, porque los ministerios es consabido que tienen portal web, pero la gente desconoce. Así es, mire, pienso que uno de los mecanismos más importantes para poder culturalizar y poder evangelizar a las personas, en este caso, pues es crear hábito, hacer en este caso, ahí sí valga el término publicidad,
sobre cómo debe tratar el dato personal, cosa que no se ha hecho en el país, ojo, ¿no? La ley está vigente y el ente de control, que es la Superintendencia de Protección de Datos, debería ya empezar a hacer una campaña de culturización para todas las personas. Eso no se ha hecho, pues tendría que empezar a hacerlo. De hecho, cuando estudiamos estos marcos de referencia, nos dicen que nosotros tenemos que generar una comunicación efectiva dentro de las organizaciones y también a las personas. Pero ¿quién es el llamado a hacer esto? Pues el ente. Fíjense que nosotros hemos buscado reunirnos con el ente de control porque vamos ya trabajando en este tema de ley de protección de datos, dando entrenamiento. Hemos podido dar entrenamiento a más de 300 personas de empresas pymes, sí, y en general desde el año 2022, en realidad nosotros estamos generando esto. Y fíjese que hemos tratado de comunicarnos con el ente de control, hemos pedido cita, por ejemplo, con el superintendente de bancos, con el doctor que está en la cabeza, pero lamentablemente no nos ha dado cita a nosotros, ¿no? Entiendo que está dando cita a universidades y demás, pero nosotros hemos tratado de hacer esto, y sobre todo para aportar, porque no sirve de nada más decir las cosas. Vemos que es un tema legal, pero también es un tema tecnológico, conlleva un tema de procesos, y queremos también aportar, y el aporte también es, oye, ¿cómo culturizamos a las personas para que sepan sobre eso? ¿Sí? Entonces, Hugo, ¿y quién está de superintendente? ¿Quién está de superintendente, me recuerda? Déjeme, no le tengo ahorita ¿Con quién han conversado ustedes? ¿Con quién han conversado? ¿Con algún intendente? Porque está el superintendente y tiene intendentes por debajo. Sí, no hemos podido, no nos han dado todavía la apertura en realidad para poder llegar en este caso a trabajar de forma directa con ellos, y obviamente pues darles ¿cómo se llama? Darles también estas ¿cómo se llama? Estas opciones, ¿sí? Sí, claro, sería muy bueno, don Hugo, mientras que usted busca ahí el nombre del súper, que yo también lo podría hacer por acá, pero voy a darle unos segunditos mientras que yo hago un comentario. ¿Cuál es el criterio que tenemos el común de los mortales de algunas autoridades? Dígase. Se llama el doctor Fabricio Peralta, es el ok. Si él, de hecho, fíjese que me hice amigo de él en la red social en LinkedIn. Le escribí directamente inclusive a él, le hemos enviado cartas. Tal vez, no sé, no nos considera porque tal vez somos una empresa privada que estamos trabajando, damos capacitaciones, tenemos en este caso la capacitación que ya vamos dando. Nosotros yo me sintiera 20 cursos hemos dado yo me sintiera apoyado. Yo me sintiera apoyado, don Hugo, de que alguien conocedor del manejo de información digital se ofrezca a dar este tipo de capacitaciones. Hasta yo quedaría bien como superintendente. Así es. Sí, pero bueno, entendemos que tal vez hay temas de agenda que por lo que no ha sido posible. Sin embargo, pues siempre hacemos el llamado porque, como digo, esto es para todos, ¿no? Para todas las personas, para todos los empresarios, pymes, no pymes, etcétera. Y sobre todo, digo, siempre hay que traer un aporte a la sociedad, ¿sí? Y el aporte a la sociedad, pues, es eso. Gracias por hacerlo y gracias por recurrir a nuestro medio, porque es muy interesante, importante conocer más de la materia digital en nuestro país si queremos progresar y desarrollarnos. Como conclusión, don Hugo, se nos está acabando el tiempo. Como conclusión, ¿qué recomendaciones nos da y cómo contactarnos con ustedes? Sí, recomendación primero para las personas. Miren, vean el tema de forma explícita, el tratamiento de sus datos. Pregunten siempre quién los va a tratar, obviamente, si es que le están haciendo firmar la política de protección de datos personales. Sí, eso se aplica para todos, y obviamente a los empresarios también. Existe ya, la normativa está vigente, obviamente existen mecanismos de apoyo. Nosotros personalmente estamos, como organización, estamos dictando estas capacitaciones en Quito y en Guayaquil todos los meses. ¿Sí? Pueden tranquilamente apuntarse a esto. Son cursos en donde nosotros entregamos el cómo deben aplicar la norma y qué cosas deben utilizar en la organización para que esto se apoye, ¿no? Nos pueden contactar en www.viasolutions.com.es, www.viacadenis.com y obviamente en todas nuestras redes sociales. En marzo estamos dando una capacitación sobre gobernanza del dato, por ejemplo.
Nos ¿sí? puede, Que nos también puede la pueden tomar sin repetir, ningún problema. nos puede repetir las redes sociales. Es que a veces como que el enlace se corta y un poquito más despacio, que hoy he amanecido medio sordo. Sí, les decía, es www.viacademics.com. Sí, nos pueden seguir también a nuestra otra página www.bisolutions.com.es. Sí, en nuestras cuentas de Facebook, en nuestras cuentas también de Instagram, sí, BI Solutions, BI Academics, o nuestros teléfonos, ¿no? El 02-604-4904. Sí, tranquilamente pueden llamarnos, contactarse, y nosotros pues estamos gustosos de poderles ayudar y apoyar sobre todo en estos temas, ¿no? Sí. Y como les decía, estamos dictando un curso en el mes de marzo con una persona internacional que viene de México, que tiene y conoce también sobre estos temas y cómo, por ejemplo, el gobierno del dato le puede ayudar a usted para mejorar los temas administrativos en cuanto a la protección de datos personales. Eso va a ser el 18 y 19 de marzo en la ciudad de Quito. Es un curso presencial que vamos a dictar sobre temas específicos, la calidad del dato, por ejemplo, que tiene que ser algo respetado y que te dice dentro de la norma que tienes que tener la calidad del dato personal de forma explícita. Te dice, no, trata bien el dato y con calidad. ¿Sí? Así que les invitamos a todo eso. ¿Me repite el número, por favor? El 02-602. 02-604-4904. 02-604-4904. Porque hay mucho interés. Nosotros tenemos el 096-31-17-307 a disposición de nuestro público, que a veces es un poco tímido, no nos envía mensajes de audio sino escritos, y están demostrando bastante interés. El número es al que pueden contactarse con B-Solutions, o ¿cómo se pronuncia? Sí, B-Solutions. B-Solutions, 02-604-4904. Ok, entonces pueden contactarse ahí. Oiga, y el tema de que le pidan a uno copia de cédula ya está un poco anticuado, ¿no? Pero resulta que hasta hace un tiempo atrás todavía pedían, y fueron mal usados mis datos, porque me pidieron copia de cédula y copia de tarjeta de crédito. Y resulta que esa misma noche me estaban comprando un paquete turístico con mi tarjeta de crédito. Gracias a Dios estuve despierto cuando me envían la advertencia a mi mail y pude bloquear la tarjeta. Pero ¿y donde me dormía temprano? Claro, y ahí fíjense que ahí fue mal tratamiento del dato personal que usted entregó en esa organización. Entonces, tranquilamente ahí el ente sancionador, o el ente de control, en este caso más que sancionador, el ente de control, usted podía ir a hacer una denuncia. Vea, yo estuve en esta empresa, no me hicieron firmar el contrato de protección de datos, yo no les dije que explícitamente tengan que hacerlo, pues sí. Ahí es donde que ya se pone en complicación. Ojo, y las empresas tienen una situación media complicada, ¿sí? Porque es hasta el 1% de la facturación anual. Vea, ¿sí? Que es un monto importante en realidad el que podría verse afectado. Entonces hay que tomar esas precauciones de lado y lado. Muchísimas gracias, don Hugo Vera, por estar aquí en Noticias 96, aportándonos en esta culturización de datos, de manejo de datos personales. Con gusto, un saludo a todos, pues, y estamos a la orden siempre, ¿no? Sin ningún problema. Buen día y bendiciones para usted.